Hay una anécdota de Goya que es fantástica, que con sus 81, 82 años precisamente pinta o dibujo bien bonito, vamos, importante, y lo titula Aún aprendo. Bueno, yo creo que es un ejemplo precioso, es decir, cómo Goya considera que a los 80 y tantos años aún aprende. ¿Por qué aún aprende? Porque continúa pintando. Pues yo, sinceramente, aún aprendo día a día haciendo las cosas que hago. Gregorio Marañón soy yo, tuvo que empezar a decir usted con 18 años, que dicho así podría sonar arrogante, pero en realidad era pura supervivencia. No, era una aseveración absolutamente autodefensiva, porque de alguna manera siempre se me asociaba, primero también con mi padre, que se llamaba igual que yo, pero sobre todo con la figura de mi abuelo, que por cierto es la figura que a mí más me ha marcado en la vida. Entonces había un momento en que yo eres hijo, eres nieto, bueno, había que decir, no, no, soy yo mismo. Y de ahí arranqué. La Casa del Libro atribuyó por error la autoría de sus memorias a la ficha de autor de su abuelo. Usted no solo lo ha logrado, incluso le ha dado la vuelta. Ahora ya no le confunden a usted con su abuelo, sino que le confunden a su abuelo con usted. Es la prueba de la gran victoria, ¿no? Realmente eso, al menos es la prueba de la supervivencia, Sí. efectivamente. ¿Cómo fue el proceso, Gregorio? Porque no tuvo que ser fácil aprender a convivir con una sombra tan grande. Es decir, hoy usted ya tiene una trayectoria propia, consolidada, larga, directa, pero claro, cuando usted empieza a trabajar con 18 o 20 años, no tuvo que ser fácil hacer ese camino, ¿no? No, no, yo lo he vivido con enorme naturalidad y la verdad sin ninguna dificultad. Pero básicamente por la personalidad que tenía mi abuelo, que era una personalidad absolutamente sencilla. En casa era un ejemplo de persona familiar, sin el más mínimo engreimiento, sin la más mínima presunción, sin la más mínima arrogancia y sin la más mínima imposición. Es decir, yo siempre recuerdo en el Cigarral de Toledo, donde pasábamos todos los fines de semana del año prácticamente con él, fines de semana corto, como eran entonces, que empezaban el sábado y terminaban el domingo. Él no se encerraba para escribir, él escribía en su despacho con las puertas abiertas, a las que jamás oímos decir a los niños: no os acerquéis que vuestro abuelo está trabajando. Tampoco cuando se reunía de amigos jamás oímos decir: está vuestro abuelo con amigos, o esto es una reunión de mayores. Y por supuesto él seguía escribiendo, y cuando escribía en el jardín, que era con frecuencia, sobre todo en épocas de buen tiempo, bueno, pues nosotros podíamos andar correteando alrededor, que jamás, vuelvo a decir jamás, recuerdo el hecho de apartarnos que está trabajando, ¿no? Hablando de Francia, siendo usted no tan niño, conoció a De Gaulle, y una vez me dijo usted una cosa que me llamó mucho la atención, que me impresionó. Me dijo, cuando uno hablaba con De Gaulle, tenía la sensación de que no estaba hablando con un hombre, sino de que estaba hablando con una nación. Sí, sí, yo no he conocido a nadie, ni jefes del Estado, monarcas, ni otros, pues que también he tenido la ocasión de poder conocer a lo largo de mi vida, que tuviera tal sentido del Estado naturalmente. Es decir, él hablaba y realmente parecía que la historia hablaba contigo, al menos esa impresión transmitía. Gregorio, hablando de Francia, allí se acaba de reformar la Constitución, es una noticia que hemos conocido entre ayer y hoy, para incluir el derecho al aborto. Como católico, ¿a usted qué le parece? ¿España debe mirar en esa dirección? ¿El derecho al aborto debe estar recogido en una ley? ¿Debe estar recogido también en la Constitución? Bueno, yo creo que el derecho al aborto es un derecho absolutamente natural, y tiene que ser recogido allí donde haga falta que esté recogido. No lo veo tanto como un texto constitucional, sino como una mera ley civil. Usted siempre que ha hablado de estos temas ha exigido cambios, y recuerdo, he estado revisando la última entrevista que mantuve con usted, y me dijo, cuando hablamos de este asunto, que en la Iglesia le gustaría a usted una mayor participación femenina. Sí. En la Yo creo que la Iglesia tiene en estos momentos dos grandes cuestiones pendientes. Desde luego, uno es la plena incorporación, no más participación, la plena incorporación en términos de igualdad de la mujer
a la totalidad de las posiciones eclesiásticas. Yo creo que eso es claramente un tema pendiente, y otro, la abolición del celibato. Volviendo a la corrupción, parece algo obvio, es decir, se han afinado los controles en las últimas décadas, pero es que la corrupción parece inherente a la política de partidos, ¿no? Con todo esto que estamos conociendo estos días, ¿no? Esto que se ha dado en llamar la trama Coldo, y el PSOE en este caso se haya envuelto en una trama que nos recuerda muchas de las vividas por los dos grandes partidos, ¿no? Es decir, que parecía que había sido tan escandaloso todo lo que íbamos conociendo, que se afinaban los controles, que se salía de eso, y ahora de repente, otra vez, la política española vuelve a regalar portadas, ¿no?, de tramas de corrupción, ¿no? No de un caso puntual, sino de una especie de modus operandi. Yo, voy más lejos. Para mí la corrupción es un riesgo de la condición humana. Me da igual que seas un científico, como que seas una persona de la sociedad civil, como que seas un político. Yo creo que la corrupción es una de las tentaciones de la condición humana, y por lo tanto hay que meterle todas las fronteras y todos los rigores para castigarla allí donde se produce, y para evitarla preventivamente en la medida en que eso es posible. Uno de los debates que suele introducir usted cuando se habla de la mala materia prima que llega a la política es el de los sueldos, ¿no? Porque los mejores no entran en política porque no les compensa, es más o menos su tesis. Bueno, pues sí, Sí, no exactamente. Sí, Sí, ahora me... sí, sí, no, la pregunta, para trasladarle la reflexión y que usted me exponga su teoría sobre esto, es que Coldo, por poner el ejemplo más cercano, Coldo, por ejemplo, llegó a cobrar en un año, legalmente, no por mordidas y tal, pero Coldo, en los años, no sé si era 2020, 2021, 2019, 2020, llegó a cobrar más que el presidente del gobierno. Porque sumando su nómina y la pensión que recibía, cobraba más que el presidente del gobierno. Eso denota no sé, un país enloquecido, ¿no? Es decir, que el asesor de tal y cual cobre más que la persona que toma las decisiones más importantes del país, es algo que no puede salir bien. Sí, yo voy al inicio de la reflexión que contiene la pregunta. Yo siempre digo que, en cierto modo, la corrupción es un coste de un fariseísmo social. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo porque si uno pretende que los mejores estén en la política, uno tiene que recompensarles adecuadamente. Estamos hablando de unas sociedades libres, en términos también, entre comillas, de libertad de mercado. Es decir, eso a mí me parece que es obvio, y eso hacemos exactamente lo contrario. Es decir, intentamos que los salarios sean los más bajos, y no solo eso, sino que además luego no tengan un coste de finalización de carrera política, con todas las prohibiciones y todas las incompatibilidades en las que incurren. Yo creo que en cualquier país democrático que quiera tener futuro, necesariamente la clase política tiene que estar, desde luego, absolutamente protegida legalmente, para que no puedan asumir la más mínima responsabilidad o el más mínimo ejercicio de corrupción, pero también para eso tienen que estar compensados de manera adecuada, para que tengan, digamos, su modus vivendi económico adecuado al puesto que tienen. Yo sobre eso no tengo la más mínima duda. Es decir, cuando me dices, cualquier empresario, a la hora de contratar un puesto de responsabilidad en su empresa, desde luego le paga muchísimo más que al presidente del gobierno. Hay una contradicción aparente entre la amnistía de delitos de corrupción por el Procés y la posible condena de Coldo. Usted es un hombre de la transición. Algunos de los impulsores de la amnistía la comparan con aquella de 1977. ¿Qué le parece el paralelismo histórico? Sí, yo creo que sobre la amnistía se está, digamos, una vez más, vivimos en un momento de polarización, y la amnistía se ha polarizado el debate sobre la amnistía en términos siderales. Yo creo que aquí el problema básico es que, de alguna manera, la cuestión catalana, la cuestión de se tiene que pacificar, y en eso estoy de acuerdo con quienes sostienen esa posición. Que la amnistía puede ser una fórmula para lograr esa pacificación, pues parece que sí.
que la amnistía es deseable, y yo en este caso, pues personalmente no sería donde más entusiasmo demostraría por la amnistía, pero sí por el resultado, ¿eh? Y por lo tanto yo sí creo que es un coste social, jurídico, que se debe asumir. ¿Qué es lo que a mi juicio podría fallar en el caso en el que estamos? Y me estoy metiendo en temas muy delicados, porque yo sí creo que si esto se hubiera hecho con lo que yo estoy preconizando desde hace tiempo, es decir, con un carácter de pacto de Estado, nadie estaría discutiendo. Me gustaría contar otro recuerdo. La única discusión política que tuvo con su padre, la he leído en sus memorias. Cuando se enteró de que usted era un joven que estaba en el antifranquismo, él le dijo a usted: algún día tus amigos vendrán a matarme. Sí. Bueno, eso fue la única gran bronca, digamos, de adulto que yo recuerdo con mi padre, y fue muy desagradable, pero no fue porque lo había de subir después, fue la policía a casa. Fue la policía a casa a buscarme, ¿no? Bueno, yo no estaba, yo estaría con amigos, yo estaría en el cine o yo estaría en la facultad. No volvieron, pero cuando volví yo a casa me dijo: ha estado aquí la policía preguntando por ti y algún día tus amigos tal. Y yo reconozco que reaccioné muy duramente, porque yo le dije bueno, que los únicos que habían matado a unos y a otros fueron precisamente la generación suya en el momento de ese horror que fue la guerra civil, y la represión posterior. Es decir, porque sí es horroroso lo que sucedió en la retaguardia roja, también es bastante terrible lo que sucedió en la retaguardia azul. Yo me arrepiento después de aquella conversación, pero como nunca más volvimos a hablar de aquella conversación, yo supongo que él también me lo disculparía. Y es que cuando su abuelo regresó a España desde el exilio, su padre no encargó cargos políticos con el régimen, solo lo hizo a su muerte. Es decir, que, no sé, lo he interpretado como que quizá... Él en vida fue, insisto, cuando termina la guerra, fue lo que diríamos hoy subsecretario de lo que era la Secretaría General del Movimiento, que Pedro Gamero era el que fue ministro. Luego es cierto que los dos se distanciaron cuando Franco se confirma en el poder y no da lugar a una monarquía de corte liberal con la figura del conde de Barcelona, y los dos han estado siempre muy cercanos al conde de Barcelona, ¿eh? Eso fue el ejercicio, digamos, político que yo le recuerdo. Luego en el 60, su íntimo amigo Fernando Castilla le nombró director del Instituto de Cultura Hispánica, y bueno, ya de luego fue nombrado consejero nacional y cosas así. Pero él no fue, yo no le recuerdo como un franquista. Cuando se habla de un doctor honoris causa se menciona su investidura. ¿A usted han intentado ficharlo? Y no estoy desvelando nada, lo ha contado usted en alguna entrevista no sé si incluso en el libro. ¿A usted han intentado ficharlo tanto en el PP como en el PSOE? Como ya ha pasado el tiempo, ¿cómo fueron aquellos ofrecimientos? ¿Usted se planteó alguna vez aceptar alguno de ellos? Sí, a mí es cierto que me han ofrecido la posibilidad de concurrir en algunas listas. Bueno, la UCD también, no solo PP y PSOE, la UCD también. UCD también, de concurrir en algunas listas electorales. Me han llegado a ofrecer una cartera ministerial. ¿La de Cultura? La de Cultura. ¿Eso quién? ¿Qué gobierno? Eso fue el gobierno de Zapatero. Me llamó exactamente Miguel Barroso, dándome 24 horas para responder. Dije que no, debo decir, más que por unas razones o por otra. La razón fundamental es que me veía, por decirlo de alguna manera, dedicando muchísimas horas a tareas de representación. Tiene usted en la mesa de su despacho una meditación del siglo XVII, si no me equivoco, que termina diciendo que el mundo, y puede ser un buen broche, ¿no?, para la entrevista, que el mundo, a pesar de todo, a pesar de sus sueños rotos, etcétera, es un mundo bonito y agradable, ¿no? Yo no tengo la más mínima duda de que es así, como podríamos aplicárnoslo a nuestra propia vida. Es decir, a pesar de que quien no ha tenido en su vida problemas, desengaños, tristezas, pérdidas, bueno, yo en general, salvo un tema digamos, yo creo que el suicidio es de alguna manera
una enfermedad, ¿no? Es decir, de alguna manera es una alteración de la normalidad vital, y yo creo que yo sigo queriendo vivir. Es decir, en el fondo, si quieres seguir viviendo, si quieres seguir viviendo, sigue aprendiendo. Y si quieres seguir aprendiendo, pues, por ejemplo, trata a gente muy joven, porque tienen todos mucho que enseñarte también. Bueno, pues un placer, Gregorio. Gracias por la conversación. Pues nada.